buenas tardes, bienvenidos a todos a una plática más que tenemos acá en Vivera, Alternativa Terapéutica y Psicología. Y pues bueno, le damos la bienvenida, nos da mucho gusto verlos por acá, ahora en esta ocasión para hablar sobre la salud física y emocional. Hola a todas. La salud física y emocional en los niños y adolescentes, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar y esperaremos que vayan integrándose más después algunas otras personas y que podamos hacer esta plática como en otras ocasiones de manera interactiva para que a partir de que nosotros vamos platicando, ustedes también vayan compartiéndonos sus preguntas o sus dudas o algún punto donde ustedes quieran profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Pues bueno, entonces les comento un poquito como el contexto en donde esta plática surge y surgió un poco la idea de esta plática en el contexto de 2 días mundiales en este mes, ¿no? Que se celebran. Uno de ellos es el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril y se dio, se estipuló, se definió para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud y cada año se van teniendo diferentes temáticas que atender respecto a la salud. Obviamente el año pasado pues tenía que ver mucho con la temática de la pandemia y de cómo hacer accesibles los servicios y las diferentes formas de atención de salud en este momento crítico que existía, ¿no? Y bueno, evidentemente va cambiando año con año. En este año tiene que ver más con la conciencia medioambiental y la relación que puede tener con la parte de la salud. Pero este Día Mundial de la Salud está pensado o se estipula un poco con la intención de generar conciencia sobre los diferentes tipos de enfermedades para que podamos tener más conocimiento y además buscar fomentar diferentes hábitos de salud y además fomentar las diferentes formas de acceso a la salud o a los servicios sanitarios y a la calidad en los servicios sanitarios. No solamente, digamos, como en el plano de la salud o de las crisis de salud, sino como que en todo lo que rodea las diferentes cosas que intervienen en la salud, y enfocándose específicamente como a grupos de vulnerabilidad. Por ejemplo, una de las cosas que comentan con respecto a lo que pasó el año pasado o lo que vino pasando desde el 19 con la pandemia es que hizo como evidente las diferencias o las desigualdades en el acceso a los servicios de salud por diferentes grupos, ¿no? Entonces, algunos grupos más vulnerables tienen mayor dificultad de acceder, y entonces era una de las cosas que saltó. Pero otro de ellos también fue como los grupos vulnerables, y uno de los grupos vulnerables que encontramos ahí, pues son los niños y los adolescentes, ¿no? Y esto no solamente por esta parte de verlos como más indefensos, sino por algunas estadísticas específicas que quisiera comentar con ustedes, que decía la OMS antes de la pandemia, había algunos datos que informaba y que decía que la mitad de los trastornos mentales surgen antes de los 15 años. Otra cosa que dice es que la mayoría de los suicidios que se dan en el mundo se dan entre los jóvenes y que las autolesiones son la tercera causa de muerte de los jóvenes de entre 15 a 19 años. Y esto es todavía más frecuente en el caso de las mujeres. Además dicen que uno de cada 4 niños vive con un progenitor, o sea, con un padre o madre que padece algún trastorno mental. Entonces, estos datos como que de principio me parecieron súper interesantes porque una de las cosas que señala ahí o que refiere es que no nos están hablando de enfermedades físicas, ¿no? Sino que tienen que ver más con aspectos de salud emocional. Y entonces, pues una pregunta que surgía en medio de estos 2 días importantes de la salud, del Día de la Salud, Mundial de la Salud y del Día del Niño que tenemos aquí a la vuelta de la esquina el sábado, pues pensábamos de qué manera específicamente la pandemia y todas las medidas sanitarias que se utilizaron como el trabajo en casa, como las clases a distancia y pues como todo este asunto de aislamiento social, cómo pegaron en esta población en particular, cuando es una población que evidentemente lo que sabemos es que está en este proceso de desarrollo, de crecimiento, de formación,
y que es tan importante el contacto social y tan importante la convivencia cotidiana y directa, ¿no? En las clases. ¿Cómo fue que fue pegando en el contexto de estos datos que ya nos daba la OMS anteriormente? Entonces, para hablar de esto, contamos hoy con la presencia de la psicoterapeuta Ana María Pérez, con todo el gusto de verla aquí, Ana María. Ella es directora académica del Colegio Latinoamericano de México y además es psicoterapeuta en el ámbito privado, de tal manera que tiene como estas dos perspectivas desde el punto de vista institucional y además desde el punto de vista terapéutico y privado, de poder ver la problemática que puede estarse dando en este grupo de edad. Entonces, pues bueno, yo le doy la bienvenida a Ana, me da muchísimo gusto que estés por aquí, Ana, bienvenida. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes y bueno, justo lo que dice Ale, esta parte de laboral, pues me da la oportunidad de tener el trato directo con los, en un momento dado fue con los niños y ahora pues adolescentes jóvenes y bueno, a esta parte también de la psicoterapia. Entonces, bueno, estoy aquí para apoyarles, para servirles en lo que pueda y bueno, ustedes me dicen, Ale, ¿qué hora empezamos? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Ana, muchísimas gracias. Entonces, pues ya les digo, aquí tenemos a Ana con estas dos perspectivas. Esta le da una experiencia evidentemente pues más global porque entonces puede ver el trabajo desde la escuela, desde la institución, los problemas que se dan desde el asunto del trabajo, ¿no? En las clases, digamos, hablando particularmente de este momento en el que estamos todavía viviendo y además el trabajo terapéutico directamente. Pero además a mí me parece como bien importante y por eso me parecía conveniente hacerlo en esta ocasión, porque cuando empezó la pandemia y entonces todos nos fuimos a casa, de repente como que había mucha información sobre qué hacemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que funcione esto? Y ahora que entonces el semáforo en verde y entonces vamos regresando, pareciera que no es tan importante detenernos a pensar en cómo regresar, ¿no? Y me parece que es igualmente importante e igualmente complejo el haberse ido a casa como el regresar, ¿no? Entonces, para poder empezar simplemente, Ana, y que nos pudieras dar como una perspectiva de cómo ha sido ver estos dos procesos desde el plano de vista institucional y el terapéutico, tanto el asunto de salir, digamos, como del movimiento cotidiano a irnos a casa, y ahora cómo es estar regresando a casa. Claro. Bueno, pues obviamente nadie esperábamos una pandemia tan larga, ni siquiera una pandemia de 40 días. Realmente el irnos de confinamiento a nivel mundial por 40 días, por supuesto que para las escuelas representó un caos total. Aún escuelas particulares no estábamos preparadas para clases virtuales, porque no solamente era dar clases frente a una computadora, era que los chicos, todos, en primer lugar, bueno, que en casa hubiera una computadora o más de una computadora. La mayoría de las familias tienen más de un hijo, son pocos realmente los que tienen hijos únicos. El organizarse, el distribuirse, el adquirir aparatos para la transmisión de clases, bueno, fue complicado. A nivel reitero, a nivel educación, a nivel escuela, fue muy complicado para nosotros directivos poder organizar las clases en línea. Seguramente en escuelas de grandes estatus, me refiero, pues sí, grandes estatus, ya habría clases a distancia, pero no todas, y menos a nivel básico. A nivel básico, hablando de preescolar, primaria, secundaria incluso. Realmente no estábamos preparados para esta situación. De repente, pues surgió para todos la facilidad del Classroom, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos todos a trabajar con la plataforma, que es muy noble, por supuesto que es muy noble. Los maestros pudieron adaptarse rápido a esta plataforma, los alumnos también, incluso los papás, ¿no? Porque la recomendación era que los papás también estuvieran con la plataforma para poder dar un seguimiento apropiado a la educación, apropiado entre comillas, ¿verdad? Porque reitero, no estábamos preparados para estas clases en línea. Para los chicos representó un impacto muy fuerte, además de la pandemia. Ahorita quiero enfocarme un tanto a la parte educativa, me refiero además de todo lo social. Me voy a enfocar ahorita a la parte educativa y después pues platicamos un poquito de la parte social.
Si bien es cierto que los chicos están acostumbrados, niños y chicos están acostumbrados al uso del celular, ya todos están en el juego, en el chat, en las redes sociales y demás, el estar sentados frente a una computadora, pues no hay esa cultura, no la hay todavía realmente. No había esa cultura, los tiempos para ellos eran demasiados, las escuelas tuvimos que ajustarnos en horarios especiales, en recortar las sesiones de clase que no fueran de 50 minutos, ahora de 40, por indicaciones incluso de autoridades, tanto de SEP como de UNAM. ¿Por qué? Pues para los chicos también iba a representar, iba a tener repercusiones en su salud visual, en su salud emocional y demás. Entonces, es muy difícil mantener a los chicos con la atención. Si estando presentes en clases, la recomendación es 20 minutos explicamos y demás, y el demás tiempo trabajamos con trabajos kinestésicos, con trabajos visuales, con trabajos auditivos, para que el alumno realmente tenga un aprendizaje. Obviamente a través de una computadora es difícil pues mantener la atención de los chicos por más de 20 minutos. Y trabajar de manera kinestésica, imposible. Y de manera visual y auditiva, sí, pero la atención de los chicos ya estaba dispersa. En su mayoría, y hablando ya por experiencia muy propia, nosotros en el colegio, por ejemplo, lo que hicimos era tener visorías en cada grupo. Teníamos que ocupar todo el recurso del personal que teníamos. Entonces, ocupamos el recurso de las visorías, es decir, todo el personal que no estuviera dando clases, prefectos, biblioteca, incluso cafetería, asignábamos ciertos grupos para estar observando las clases, no interviniendo, solo observando. La mayoría de los chicos con cámaras apagadas, la mayoría de o los que podíamos ver a través de las cámaras, pues los chicos en pijama, en cama tomando clases, desayunando, bueno, con el café o el desayuno a un lado, o los que podíamos ver, pues aparentemente tomando clases y con el teléfono en la mano. Por supuesto que no hay un aprendizaje significativo. Por supuesto que estos 2 años de pandemia hay un rezago educativo muy grande. Hablando nosotros de manera particular. Ahora vámonos a la parte oficial. No hubo clases realmente. Si ustedes recordarán, por las noticias y demás, pasaban los horarios en que iban a transmitir ciertas clases para primeros, ciertas clases para segundos y demás. No hubo un seguimiento como lo hubo en escuelas particulares. Entonces, el rezago educativo, además del rezago emocional y además del rezago social, es muy fuerte. El impacto es muy fuerte. De tal manera que la pregunta inicial de Ale, ¿cómo fue irnos a la parte virtual a clases? Pues por supuesto que fue un caos para la mayoría de las escuelas. Nos fuimos adaptando, fuimos adquiriendo un poquito de experiencia, fuimos elaborando estrategias y recursos que nos permitiera dar un seguimiento más cercano a las clases virtuales. Sí, es cierto. Hubo muchos alumnos que tal vez representó una oportunidad para recuperarse en calificaciones porque no había tantos distractores de amigos, ¿no? Pero para otros no. Esto tiene que ver mucho con el estilo de aprendizaje de cada alumno. Para aquellos que no fue favorable, que salieron mal en las materias, por muchas herramientas que les diéramos a los chicos, también tiene que ver con el estilo de aprendizaje. Aquellos que son visuales, por supuesto que favoreció muchísimo el aprendizaje. Aquellos que son auditivos, también favoreció mucho. Pero aquellos alumnos que son kinestésicos, que aprenden de manera kinestésica, fue un caos para ellos. No aprendieron como debía ser. Entonces, fue un caos para la mayoría de las escuelas retomar esta parte y ahorita regresar a la parte presencial, también como bien lo decía Ale, tampoco estábamos preparados. Es decir, reitero, vamos elaborando estrategias para ir mejorando esta parte virtual y después nos dicen, ya tenemos que regresar. Ok, tenemos que elaborar estrategias para ahora ir recibiendo poco a poco a los alumnos, ¿no? Adaptar cámaras en los salones, adaptar pizarrones, bueno, ya hay pizarrones virtuales, pero adaptarnos a la parte virtual, recibir a 20 alumnos y después estos 20 alumnos se van a casa y recibimos a otros 20 alumnos. El aprendizaje es lo mismo, es decir, no hay ese avance, porque esos 20 que estuvieron ya se fueron a casa y ahora hay que retomar el tema con esos 20 que están regresando. Y es muy difícil
dividir los grupos, a ver, vamos a recibir a puros kinestésicos, vamos a recibir a puros visuales o vamos a recibir a puros auditivos, es muy complicado. Y perdón si soy reiterativa en este punto, pero es importante. ¿Para qué? Para que entendamos de repente por qué los hijos o por qué nuestros alumnos no aprenden de la misma manera, por qué para unos favoreció la parte virtual y por qué para unos no, porque para los que iban muy bien antes en clases ahora bajaron, incluso desertaron de la escuela, porque ese es un punto muy importante que ahorita lo toco. Entonces, es muy complicado ahora retomar el regreso. Y de repente, ahora a partir de este receso vacacional, todas las escuelas ya estamos al 100%, ya no estamos al 20, al 30 o al 50%, ya estamos al 100% de asistencia. Es muy complicado. A raíz de la pandemia, por supuesto que los chicos, niños y adolescentes, pues tienen miedo, han desarrollado crisis de ansiedad, sus emociones, bueno, están muy alteradas. Todo esto es un impacto social muy fuerte. Ajá. Entonces, como estrategia también quiero platicarles que es muy importante. No sé si hay algún profesional de la educación aquí, porque al final del día es compartir estrategias para que avancemos, ¿no? Y mejoremos. Pero nosotros lo que hicimos fue establecer asesorías emocionales para que el alumno que tuviera alguna situación emocional nos la hiciera llegar inmediatamente y nosotros canalizarlo pues, con la psicóloga o psicólogas de la escuela para darle seguimiento. Hubo mucha deserción académica, mucha. Incluso reitero, aquellos alumnos que iban muy bien se dieron de baja porque no podían. Ya no aguantaban el encierro, ya no aguantaban las clases virtuales. Es muy curioso que ahora estando de manera presencial les pregunto a los alumnos, ¿por qué bajaste de calificación? ¿Ibas muy bien? Es que yo hacía mis tareas, aquí están, yo tengo todos mis apuntes en mi cuaderno, pero el que yo lo suba al Classroom, pues no tiene sentido, ya lo hice. Es muy complicado para ellos hacerles entender que el profesor requería evidencias, que la escuela requería evidencias del trabajo. A lo mejor él sí lo tiene en su cuaderno, porque así está acostumbrado en clases presenciales a hacer sus tareas y pasar al escritorio y me firma, o que el maestro pase y te firma. Pero el tener que tomar una fotografía, el subirlo al Classroom, para ellos ya significaba un trabajo extra. Y ese trabajo extra les genera. ¿Qué les sugeríamos nosotros a los papás? Porque obviamente hay seguimiento académico. ¿Qué les sugerimos? Porque seguimos trabajando nosotros de manera presencial e incluso las tareas se siguen subiendo en Classroom, porque no sabemos si nos van a volver a pedir que nos vayamos otra vez a casa, ¿no? Todo depende de la evolución de esta pandemia, de esta enfermedad que no está en nuestras manos, que nosotros estamos sujetos a las indicaciones tanto de salubridad como a las indicaciones educativas. Entonces, por eso no hemos dejado de trabajar en Classroom. Y entonces es pedirles a los papás, apóyalos, verifica que la tarea la suba. ¿Para qué? Para que esto se le vaya haciendo un hábito y que no nos vuelva a agarrar a todos otra vez así desaprevenidos y bueno, sin saber qué hacer, ¿no? Entonces, no queremos dejar de trabajar, reitero, esta parte virtual para, pues, por lo que se pudiera presentar. Otra parte era, que les quería comentar era, pues este confinamiento no solo tuvo impacto para los chicos, ¿no? Por supuesto, tuvo un impacto familiar muy fuerte. No estábamos acostumbrados a convivir realmente como familia las 12 o 24 horas del día. Generalmente papá y mamá se van a trabajar, los chicos a la escuela y realmente nos reuníamos un ratito en la tarde a comer, a hacer tareas, a medio convivir. Los fines de semana son los que algunos ocupábamos para salir pues no sé, a compartir el tiempo, algunas actividades. Pero este confinamiento nos llevó a convivir 12 o 24 horas al día, lo que significó que no nos conocíamos realmente, que no estábamos preparados tampoco para esa convivencia social, para esa convivencia familiar, perdón. ¿Y tuvo impacto en los chicos? Por supuesto que sí. ¿Hubo más separaciones en algunos de los casos? Sí. Los chicos encerrados en su cuarto, los papás encerrados también porque tenían que trabajar desde casa, en el mejor de los casos, porque hubo aquellos que perdieron trabajo.
hubo aquellos que sus empresas, sus negocios se vinieron abajo. Reitero, todo esto lo estoy hablando bajo la experiencia que me dio el trabajar en una escuela. Muchos de nuestros padres de familia tenían negocios que ya no pudieron sustentarse porque pues todos estábamos encerrados. Ya no era necesario comprar ropa, ya no era necesario comprar juegos, ya no era necesario X, ¿no? Retomando esta parte de los negocios. Entonces, muchos negocios se vinieron abajo y esto representó pues otro problema más para los chicos. No solo el encierro, no solo me aíslan de mis compañeros, de mis amigos, de mis profesores. Ahora papá o mamá ya no tienen trabajo. Ahora es difícil llevar el sustento a casa. Ahora, aquellos que se enfermaron, aquellos que vivieron la primera etapa de la pandemia, pues con un enfermo en casa, con un enfermo en el hospital o con un familiar que perdieron, ¿no? Reitero también, experiencia de la escuela, tal vez un 10% de la población de mis alumnos, de nuestros alumnos, perdió a papá o a mamá o a un hermano. Entonces, todos estos factores para ellos representan un miedo regresar a la escuela. Ya no está mamá, ya no está papá, ya no está, o tal vez el hermano, tal vez el tío, tal vez el abuelito. Ellos no tienen por ahora la seguridad de salir a la calle. No tienen la seguridad de convivir, de compartir. Los chicos o los niños de edad preescolar, primaria, aprenden a través de la interacción social, aprenden a través de la convivencia social, aprenden a través del juego, a través del compartir. Imitan, los chicos de preescolar o los niños de preescolar imitan a sus profesores, imitan a sus padres. Y esta parte de aprendizaje quedó coartada. Los chicos de nivel preparatoria, ellos en esa etapa están buscando pertenecer a un grupo, están buscando identidad en un grupo. Y por supuesto, representa aprendizaje. Y entonces también se coartó esta parte del aprendizaje social. Ahora que llegamos a clases, llegan, perdón la expresión, pero como caballitos desbocados, ¿no? Queriendo hacer todo, queriendo hacer todo o no queriendo hacer nada. No tienen por ahora autocontrol. Esos 2 años se perdieron ellos de mucho aprendizaje. Y ahorita quieren hacer todo lo que no hicieron en 2 años. Hablando emocionalmente, hablando físicamente, incluso sexualmente. He de decirles también que ahora que regresamos a clases, algunos alumnos, no muchos, pero sí se dieron de baja por embarazo temprano. O sea, imagínense, no la pareja no propiamente de la escuela, pero una chica se dio de baja por embarazo y un chico también, ¿no? Entonces, porque embarazó a la novia. Entonces, ahorita debemos de tener muchísimo cuidado con ellos, hablar mucho con ellos, platicar de todo. La mejor manera de acompañar en su aprendizaje y en el desarrollo de un niño o de un joven es hablar con ellos, no callarnos nada, no mentirles, hablarles tal cual de la pandemia, hablarles tal cual de los cuidados, hablarles tal cual de todo esto que les comento, de la sexualidad, de la amistad, de los riesgos, de la seguridad, de la escuela. Lo mejor que podemos hacer como padres es acompañarles y tener un diálogo franco y claro. No sé si con esto respondo, Ale. Sí, nos das un panorama bastante amplio de todos los temas. Es demasiado, pero bueno, yo voy contestando lo que me vayas diciendo. Pero pues bueno, nos vamos como metiendo en cada uno de los puntos dependiendo de cómo vaya con el interés. Yo ahí digo, los invito a que en el chat nos puedan ir vaciando como sus comentarios o sus preguntas, o si quieren levantan la mano y entonces pueden hacerla de viva voz. Aquí el asunto es justamente que podamos hacer esto dinámico para que podamos aprovechar todo lo que Ana nos pueda retroalimentar o nos pueda comentar. Ana, partiendo de eso y en lo que, bueno, van animándose a poner sus preguntas, como decías, es un panorama como muy amplio, todos los retos que significó para la escuela, ¿no? O académicamente hablando, familiarmente hablando,
Y si nos metemos como muy específicamente con respecto a la población, ¿no? Yo sé que es un rango muy amplio, ¿no? O sea, pequeñitos desde preescolar hasta adolescentes o jóvenes, ¿no? Pero digamos como de manera general para poder contextualizarnos, ahorita tú hablabas de cómo estas habilidades o estas estrategias de aprendizaje, ¿no? La visual, o sea, los que aprenden a través de imágenes, los auditivos que aprenden mejor a través de los sonidos y los kinestésicos que aprenden mejor con movimiento, ¿no? A través del De movimiento. la práctica. Y la práctica, sí, exactamente, ¿no? Entonces, pero si nos contextualizamos en términos de lo que sería la salud emocional como dices, el golpe o el impacto que tuvo en la salud emocional, ¿nos puedes comentar, Ana, de una manera así como general, qué es la salud emocional? Claro. Bueno, la salud emocional depende de cada individuo. Cada uno bajo todo lo que aprendemos, las experiencias que la vida misma nos va dando, pues nosotros vamos desarrollando nuestra salud, nuestra inteligencia emocional. Reitero, todo depende del contexto familiar, del contexto social, y esto es de manera individual. La salud emocional es aquel responder ante cualquier situación que se nos vaya a presentar, responder sanamente ante cualquier situación que se nos vaya presentando. Sin embargo, también creo que en esta parte social no estamos acostumbrados a esa salud emocional. Es decir, si yo me siento mal, es difícil expresarlo. Si yo me siento triste, es difícil expresarlo. Es muy fácil expresar el enojo, eso sí, creo que a todos nos queda muy claro que es muy difícil expresar el enojo, pero expresar nuestro dolor o nuestra tristeza, nuestro miedo, es difícil hablarlo. ¿Por qué? Porque si lo hablamos, somos vulnerables ante los demás. Y por miedo, por pena, nos quedamos callados. Nosotros mismos adultos, si alguien nos pregunta, ¿cómo te sientes? Generalmente vamos a responder bien, aunque por dentro no estemos tan bien. Y eso es lo que les transmitimos a nuestros chicos, a nuestros hijos. En esta parte, bueno, el miedo de esta pandemia o la situación de esta pandemia llevó a los chicos a desarrollar mucho miedo, a los niños y a los grandes a desarrollar mucho miedo, mucha tristeza, adentrarse mucho a sí mismo, quedarse callados, no expresarse. Y los adultos también, aún con más recursos que tenemos y no necesariamente como emocionales, pero con las experiencias que la misma vida nos va dando, nos quedamos con todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, no lo expresamos. Y al no expresarlo, perdón, nos lo vamos guardando, esto se va haciendo una bola de nieve hasta que llega un detonante, el mínimo que sea. Y entonces se va convirtiendo en trastornos de ansiedad, en trastornos de alimentación, Ale hablaba hace un ratito que por estadísticas de la OMS había muchas causas de muerte por chicos que se lesionan, se lastiman. Para ellos, generalmente para los adolescentes, antes de la pandemia ya lo había. Ahorita se ha extendido un poquito más o se ha ampliado más el lastimarse, cortarse, quemarse con el desodorante. A lo mejor esto es menos común para los que están externos a la educación, pero los que estamos inmersos en las escuelas, que los chicos se quemen con el desodorante es una manera de lastimarse. Se lo ponen en la piel, les genera una marca que no se quita. Es así, bueno, ni tampoco los que el cutting, ¿verdad? Pero es menos el desodorante o es menos visible, menos perceptible. Pero también ya es una manera de que ellos se lastiman. Y bueno, si esto va creciendo, si no nos damos cuenta, pues obviamente puede llegar a situaciones más graves como lo que viene siendo el suicidio. Entonces, bueno, no sé, Ale, si respondo a tu pregunta. Sí, claro, ¿no? Sería como esta habilidad para gestionar las emociones, ¿no? O sea, esa salud emocional nos habla de esa gestión de las emociones, ¿no? El poder lidiar como con ellas. Y esta situación como de la pandemia y el regreso a la pandemia, ¿no? El regreso a la normalidad después de la pandemia,
pues ha estado como en reto justamente de cómo gestiono mis emociones, además de cómo gestiono los espacios, de cómo gestiono las relaciones, de cómo gestiono mi aprendizaje, enfocándonos específicamente en las emociones, es cómo las gestiono. A mí algo que me salta mucho, ¿no? O sea, es como decía, las características de esta población, no porque los adultos no hayamos tenido que estar confrontados con cómo gestionar nuestras emociones, pero en el caso de los pequeñitos, o sea, desde preescolares, están aprendiendo a gestionar sus emociones, entonces tienen que aprenderlas a gestionar de una manera atípica, ¿no? O sea, no en las condiciones habituales, ¿no? O sea, en casa, gestionarlas con los papás, si es que los papás pueden estar atentos y cercanos, a lo mejor también están en una crisis que tampoco les da mucho chance de gestionarlo muy bien con ellos, o como dices, en los adolescentes, en donde justo lo que vemos en los adolescentes es aparentemente como esta explosión de emociones porque están buscando un lugar en el mundo, un lugar en la vida, pues, ¿no? Y entonces hacerlo en casa, pues bueno, yo creo que ahí esta población es particularmente, pues no sé si la palabra más adecuada sea interesante entender qué fue lo que pasó con ellos en esta pandemia, ¿no? Porque todos de alguna manera, pues bueno, teníamos nuestra vida y entonces la ajustamos, pero ellos están creando y construyendo esta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el impacto con ellos? Me parece como muy importante y que nos pudieras comentar. Noé está levantando la mano, déjale, le pido a Noé que nos comente para que podamos escucharlo y ya nos contestes tú, Ana, por favor. Claro que sí, Ana. Escuchamos. Hola, hola. Buenas Alex, tardes. Ana, buenas tardes a todas. A todas, porque yo soy el único hombre. Sí, creo que sí. Bueno, gracias por esta plática, de verdad que a mí es un tema que me inquieta mucho. Así como comenta Ana de cómo se desbordaron las emociones, ¿no? Y que has habido embarazos tempranos, todo eso. Y que en relación a lo que comenta Ale, me inquieta el que si nosotros nos costó trabajo gestionar nuestras emociones, ¿no? La ansiedad que nos generó el contagiarnos, etcétera, ¿no? El haber perdido familiares. Con los niños pequeños, como dices, que están apenas desarrollando toda esta parte afectiva, yo me pregunto cómo será en el futuro el enfrentarse al contacto físico, ¿no? El conocer a una nueva persona, toda esta parte emocional, yo siento que va a afectar mucho a nuestros futuros adolescentes, ¿no? Yo no sé, ¿qué opinas al respecto, Ana? Gracias. No, claro que sí, hay mucha razón en el impacto que va a haber para los chicos. Reitero, este rezago educativo, emocional, social, se perdieron 2 años de aprendizaje, literal. No estamos hablando de un retraso de madurez, por supuesto que no, sin embargo, sí estamos hablando de un retraso de aprendizaje social, cultural, emocional, físico y demás. Generalmente, o todos, cuando nos vamos a enfrentar a algo nuevo, voy a dirigirme en particular a los niños que están, para aterrizar un poquito la respuesta a la pregunta de la parte emocional de los niños. Cuando ellos van a ingresar a un curso escolar nuevo, ya sean los chicos de preescolar o de primaria, secundaria, siempre están nerviosos. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, porque no conocen, porque se van a desprender del nido materno, del nido, pues no materno necesariamente, del nido familiar, porque van a exponerse a enfrentarse a algo desconocido. Pues digamos que prácticamente es lo mismo, con más, a lo mejor con un mayor impacto, porque aparte de ingresar a algo nuevo, a retomar una actividad que ya había, pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Va a haber alguien enfermo en la escuela, va a haber alguien, o no sé, el dejar a mi papá o a mi mamá solo en casa representa que no los voy a volver a ver. Por supuesto que el miedo para ellos está presente. ¿Qué sugiero en esta parte? Obviamente las escuelas tendrán que tomar las medidas pertinentes y necesarias para desarrollar en los chicos la confianza, la seguridad, así como estamos trabajando todos los protocolos de sanidad que se nos recomendaron, debemos de trabajar esta parte emocional, porque ahora los programas de SEP también lo marcan. Si ustedes han puesto atención a los programas, hay un área que va enfocada a la afectividad y entonces
todos los profesores deben de trabajar esa parte. Los programas de UNAM y CEP son diferentes. Preescolar, primaria y secundaria trabajan con CEP forzosamente. Entonces, esas áreas de trabajo están presentes en los planes y programas de estudio, que las autoridades tienen la obligación de trabajar, y más ahora, porque se les está dando la capacitación para apoyar a los chicos a desarrollar esas habilidades afectivas. Nosotros como padres de familia y en casa, ¿qué podemos hacer? Reitero, hablar con ellos siempre con la verdad, hacerles saber, papá, hacerles saber, mamá, que vamos a estar con ellos. No podemos hacerles promesas eternas, porque ahora vimos que no todos pudieron cumplir esa promesa de voy a estar contigo siempre, ¿no? Después de esta pandemia. Pero sí hacerles saber a tu hijo que mientras la vida te lo conceda, vas a estar ahí. Esta palabra no impacta tanto como para decirle, te prometo que siempre voy a estar contigo. Hay una gran diferencia entre el siempre voy a estar contigo, mientras la vida me lo conceda, voy a estar contigo. Tenemos que aprender a utilizar las palabras correctas y asertivas, más que correctas, asertivas con los hijos, con los niños, con los jóvenes. Entonces, hablarle de todo, aprender a expresar, ayudarle a expresar sus miedos. Hace un rato les dije, los niños de preescolar y primaria aprenden de la imitación. Nosotros, padres de familia, somos modelaje para ellos. Si yo, mamá, puedo expresar mi miedo, le estoy modelando a mi hijo que él puede expresar su miedo, que se vale tener miedo. Si yo, mamá, le expreso que hoy fue un día difícil en el trabajo y me siento cansada, me siento triste, me siento decepcionada, como yo me sienta, pero se lo estoy expresando, le estoy modelando a mi hijo que se vale sentir miedo, que se vale sentir decepción, que se vale estar enojado. Pero también se vale un momento de descanso y retomar la vida, porque así es esto. Te caes, te levantas, te sacudes y continúas. Pero mientras yo le modele a mi hijo que todo es válido, que todas estas emociones son válidas, le estoy enseñando a desarrollar esas habilidades emocionales que él requiere para enfrentarse a la vida. Si yo platico con mi hijo abiertamente de la pandemia y le digo, bueno, ya está pasando, nos vamos a vacunar, estamos un poco más protegidos que antes. Las cosas tal cual son, le estoy dando elementos y herramientas a mi hijo para que sea más fuerte, para que sea menos vulnerable. ¿Sí me explico? Entonces, el acompañamiento, la cercanía es importante. Entiendo que todos trabajamos, que la mayoría en las familias ya papá y mamá trabaja y que a lo mejor tengo quien me lo cuide, a lo mejor se queda con un familiar o incluso hay guarderías. De verdad que ya todo eso es muy entendible. Cuando estemos con nuestros hijos, hay que darles tiempo de calidad y el tiempo de calidad se traduce en esto, en conversación. Tal vez jugar con ellos y en el juego expresarle todo lo que estoy sintiendo. No necesariamente sentarme a platicar con él, no. Puedes utilizar muchas estrategias para ser claro y para demostrarle a tu hijo y hablar con tu hijo claramente lo que es la vida, no ocultarles cosas. Muchas gracias. No, por nada, Noé. Ok, Ana. Muchas gracias, Ana. Sí, creo que todo esto nos ayuda mucho, ¿no? Como a ver qué podemos hacer. Obviamente en un contexto ideal, como decías, de voy a estar contigo, ¿no? O sea, mientras la vida me lo permita, voy a estar contigo. Sabemos y también no podemos cegarnos a esta opción en donde sabemos que en algunos casos los papás, no sé, yo tengo como algunos ejemplos claros de algunas personas con las que trabajo en terapia que me dicen, no me gusta estar con mi hijo, ¿no? O sea, no me gusta jugar con mi hijo. O sea, yo no sé, o sea, yo lo quiero con todo mi corazón, pero yo no sé, ni lo disfruto, ni me gusta. O sea, que él haga sus cosas, yo hago las mías, no me gusta. Y pues obviamente tenemos niños que están enfrentados a eso, ¿no? Que su opción es la escuela, en donde están las profesoras, en donde están los compañeritos, y que de esa manera va desarrollando. Cuando tiene que hacerlo en casa y tienen a estos papás, ¿no? que no tienen claro, las habilidades o no tienen la intención y el gusto las ganas para y acompañar las ganas, efectivamente, como decía Noé, y efectivamente yo comparto, es
¿qué podemos esperar, digamos, como de esta generación, ¿no? Que le tocó vivir esto? ¿Hay alguna, desde tu perspectiva, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, hay algunos autores que sabemos que hay ciertos momentos críticos y no se desarrolló, se acabó, ya no hay manera. Hay otros que dicen, no, bueno, la podemos aprender cuando sea, nada más hay que encontrar otros medios para poder desarrollar lo que en su momento no desarrollamos, por ejemplo. Entonces, podríamos pensar con esta vista un poco optimista en que si estos 2 años se perdió esta estimulación, este contacto, ahora que regresemos van a poder desarrollarlo y van a poder repuntarlo o nivelarse y demás. ¿Tú crees que eso, desde tu perspectiva, cómo podemos hacer que esto, digamos, como que se renivele? Pues no, porque efectivamente hubo un faltante durante 2 años de estimulación, de contacto, de aprendizaje, en fin. ¿Cómo podemos propiciarlo, no? O sea, que puedan desarrollar eso que no pudieron. La mayoría de los niños y de los jóvenes son resilientes. Ellos, hay un antes y un después de esta pandemia, pero ellos, reitero, bajo la experiencia de la escuela, de la comunidad donde yo trabajo educativa, ellos están retomando su vida. Ellos van a fiestas, la mayoría, hablo en la generalidad, van a fiestas, van a los centros comerciales. La mayoría de los chicos ya no, afuera de la escuela, ya no usan cubrebocas, por ejemplo, ya no tienen esos cuidados de, pues los protocolos, ¿no? Que están obligados o que toda la sociedad estamos obligados para nuestro propio cuidado. Ellos son resilientes, reitero, y todo depende de las experiencias. Por supuesto que no va a ser lo mismo para un chico que afortunadamente no perdió ningún familiar, para aquel chico que perdió un familiar. Por supuesto que le va a dar, hay mayor impacto para este chico, pero son resilientes. Y no es que sea optimista, es que se está viendo así, de verdad. La mayoría de los chicos están retomando su vida. Solamente creo que, reitero, perdón si soy muy reiterativa en esto, el acompañamiento profesional, el acompañamiento familiar es muy importante para ellos. Pero son resilientes la mayoría de los chicos. Entonces creo que esta vida ellos la van a retomar sí o sí rápido, que hay que recuperar muchos aspectos, por ejemplo, el educativo, por supuesto, ¿no? Y eso, pues bueno, ya cada institución es la encargada de ir ajustando programas. Por ejemplo, hace un rato estaba leyendo yo que la SEP va a reajustar los planes y programas de estudios. Ya no van a ser grados de primaria, preescolar, primaria y secundaria. Ahora va a ser por ejes. Ya, por ejemplo, un eje va a ser de los chicos de los niños de 0 a 3 años. Otro eje va a ser de los niños de 4 a 6 años, que va a ser el nivel preescolar. Y así sucesivamente. Ya no va a ser por años escolares, por grados escolares. Y bueno, es toda una reestructura de los planes y programas de estudio. Entonces, justamente lo están haciendo para retomar esta parte de educación que se perdió en estos años. Pero hablando de la otra parte, los chicos son muy resilientes y no dudo de verdad en que ellos retomen su vida. Lo están haciendo en la mayoría de los casos. También algo que creo que vale la pena destacar. También ellos actúan dependiendo el miedo o el cuidado de las familias. Hay jóvenes un tanto más abiertos que se desplazan y se desenvuelven con mucha seguridad. Hay otros con mucho cuidado. A nivel preparatoria, todavía chicos de 18 años, tengo papás que van por ellos a la puerta de la escuela, que no los dejan, que todavía antes de subirse los sanitizan completamente. Hay quienes ya no. Ajá. Todo depende de la familia también, todo depende pues sí, de lo que les estamos dando en casa, ¿no? Hay quienes ya están muy seguros, quienes se van y vienen solos, pero sí tiene mucho que ver con la familia. Pero también les puedo asegurar que los chicos son muy resilientes y que ellos van a salir. Siempre lo hemos dicho, afortunadamente tengo el gusto de compartir muy directamente con muchos alumnos que van y tocan y se sientan en la oficina, o yo voy a los salones, o nos bajamos, no solo yo, todo el personal, nos bajamos al patio en los recesos, se acercan los jóvenes, ¿no? Entonces, he escuchado comentarios de ellos mismos de decir, maestros, somos afortunados, maestras, somos una generación
diferente. Sobrevivimos a una pandemia y que un joven te diga eso, habla de un nivel de madurez o de pensamiento ya más estructurado. Y sí, tienen razón, son una generación afortunada porque vivieron una pandemia de 2 años, una pandemia que un encierro de 40 días se convirtió en 2 años y fueron resilientes a esto. Hablo, reitero, en su mayoría, haciendo un poquito a un lado aquellos chicos que perdieron familia y demás y que tienen que ocupar otros recursos para salir adelante, pero en su mayoría son chicos resilientes y sí es cierto, son afortunados porque están aquí y esto a fuerza les deja un aprendizaje de ellos. Claro. Claro, Ana. Ahorita que decías y que reiterabas un poco esta palabra resiliente, dije, detente, Ana, expliquemos qué es resiliencia, porque a lo mejor alguno no pudiera tener como referente y si la tiene siempre reiterarlo es como importante. Pero ahorita con este último comentario que hacías, me traía un poquito la escena de dónde surge la palabra resiliente, ¿no? O el concepto de resiliente. No porque surja la resiliencia, porque esa siempre la hemos tenido, sino más bien como el concepto, ¿no? Y entonces tal vez eso pueda ayudarle como a las personas que nos acompañan hoy a poder tener esta imagen. En algún momento en otra plática comentábamos sobre cómo había sido la crisis de la pandemia, ¿no? Y también hablábamos un poco de que la crisis es una oportunidad también, ¿no? O sea, es una crisis en donde todo se reacomoda y por este reacomodo, pues evidentemente hay nuevas formas que pueden surgir. Y la resiliencia, entonces, solamente de una manera como general y muy simplista, es como esta capacidad de sobreponerse, ¿no? Y entonces pensaba cómo el concepto de la resiliencia surge en estas zonas de guerra, en estas zonas difíciles, en donde se observó la resiliencia fue justamente en los jóvenes, ¿no? Porque mientras en algunos otros casos donde había bombardeos y demás, una población era como ya desesperanzada, ¿no? O sea, de ya no hay nada que hacer. Encontraban que en los jóvenes decían, bueno, pues sí, está esto, pero soy joven, ¿no? O sea, tengo que salir, tengo que hacer cosas y entonces esta capacidad de ir a la vida, entonces los hacía conectar con esta capacidad de sobreponerse, ¿no? Y entonces justo el concepto de resiliencia surge por ahí. Entonces, la pandemia puede ser esta oportunidad para que efectivamente lo que no se desarrolló, por decirlo así, en el contacto directo con la convivencia habitual, haya sido como esta oportunidad de desarrollar justamente resiliencia, ¿no? O sea, de poder conectar con estabilidad. Es correcto. Así, y bueno, ahorita lo vemos justo por la pandemia. General, como bien lo dice, se desarrolla donde hay caos, donde hay situaciones fuertes. Hay jóvenes que no necesariamente por la pandemia tienen situaciones difíciles y que se han sobrepuesto, han salido adelante por decisión, por fuerza, por ganas, porque ya no les queda de otra. En estos casos es ocupar su resiliencia para avanzar. A eso es a lo que nos referimos con esa palabra. Ok, porque esto yo creo que a muchos nos da un poquito como de tranquilidad de saber que no se perdió, ¿no? O sea, que no hay manera de retomarlo, de sobreponerse o de desarrollarlo, sino que justo, ¿no? O sea, siempre hay esta posibilidad, no en un mensaje, como dices, optimista, simplemente, sino con este reconocimiento a somos capaces de desarrollarlo, ¿no? Y que que esa resiliencia todos la poseemos, ¿no? Que solamente está justo en desarrollar, que desde que nacemos la tenemos. El chico, el bebé, desde que llora, ya está ocupando su resiliencia para, aquí estoy en la vida, ¿no? Entonces, todos tenemos ese recurso en nosotros mismos. No podemos, no debemos subestimar esa parte, todos la tenemos. Hay que desarrollarla o va a haber algo que nos la haga detonar. Y como bien lo dice Ale, esta pandemia hizo o está haciendo que los chicos ocupen ese recurso para avanzar. Entonces, en este contexto, Ana, con esto que te estás comentando, frente al reto que significa aislarse en la pandemia y ahora el reto que significa regresar a las escuelas o a la actividad presencial, ¿la clave sería justo la resiliencia? En su totalidad, tal vez no, pero en
una gran parte sí. Se ocupan de muchas cosas, ¿no? Obviamente de los acuerdos educativos, de los acuerdos de salud, de salubridad, para que todo esto pueda completarse. Pero sí, hablando de una parte emocional, de una parte íntegra como ser humano, integral, perdón, como ser humano, sí, se ocupa la resiliencia, se ocupa. Ahorita no podría decirte de una salud mental o inteligencia emocional, porque todos estamos apenas como, a ver, ya me encerré 2 años y ahorita tengo que retomar. ¿Hay miedo de abordar un transporte público? Sí, por un contagio. ¿Hay miedo de asistir a los hospitales? Sí, por los contagios o por toda la primera parte de la pandemia. Mucha gente falleció. ¿Hay miedo de ir a los centros comerciales saturadísimos, al mercado, a la tienda? Sí lo hay. Hay también personas vulnerables, más vulnerables, lo sabemos, que son las personas mayores, que son aquellas personas que no se vacunaron por creencias, por lo que sea, pero que no han adquirido ninguna vacuna. ¿Hay miedos? Sí. Pero al final del día, el ir avanzando, todo se va traduciendo justo en la resiliencia. Justo en la resiliencia. Y reitero, no es al 100%, pero sí creo que en una mayor parte sí. Ok, bueno, no sé, nuevamente la invitación, si quieren hacerle una pregunta a Ana o escribirla o levanten su mano y bueno, aquí está Ana, ¿no? Aprovechemos Aquí estamos, aprovechemos ahorita. Mientras, pues yo sigo como preguntando cómo entonces, como decías, ¿no? Un poco el reflejo de lo que nosotros hacemos, entonces será un poco lo que vemos tanto en los chicos como en los pequeñitos, ¿no? O sea, cómo ellos se manifiestan o cómo ellos se mueven regresando a la escuela, tal vez tiene mucho que ver con cómo estoy yo regresando al trabajo, ¿no? Entonces, por ahí está. O pero cómo no, perdón. O cómo no estoy regresando, porque también recordemos que muchas empresas resultó más, como estrategia también, por supuesto, resultó más benéfico que estén trabajando desde casa, ¿no? Y entonces habrá también niños que digan, me quiero quedar en la casa, mi papá o mi mamá siguen trabajando en casa y yo me tengo que ir a la escuela. Ese es otro choque para ellos. A ver, me estás aventando a mí a enfermarme, porque ese fue el mensaje al principio. Si sales, te vas a enfermar. Y entonces tu papá te estás resguardando, o tu mamá te estás resguardando, y yo me voy a la escuela. Es otro shock para ellos. Entonces, la comunicación otra vez. Yo te acompaño a la escuela, si están tus posibilidades. Yo te llevo a la escuela. Mi trabajo ya no hay un lugar físico para el trabajo, ahora voy a trabajar desde casa, pero yo te llevo, yo voy por ti. Si te puedes dar esos tiempos, hazlo. Reitero, todo depende de la comunicación que haya con tus hijos, del acompañamiento que haya con ellos. No te estoy mandando a enfermar. Digo, no nos lo va a expresar de esa manera, ¿verdad? No nos va a decir un niño de 5 o 6 años, a ver, papá, tú te quedas resguardado y yo me voy a enfermar. No te lo va a decir de esa manera, pero te lo va a manifestar a través de su miedo. Y entonces la traducción podría ser esta. Entonces, la traducción sería el miedo. Entonces, hablar con él, acompañarlo, voy por ti, yo te llevo, yo juego contigo afuera y tal vez aquí me voy a regresar un poquito a lo que decía Ale hace un ratito, ¿no? En sus pacientes, algunas mamás que decían, no sé cómo vivir con mi hijo, no sé. Tristemente estos chicos tendrán que desarrollar otros recursos en la vida y encontrar, no un sustituto, porque nunca va a haber un sustituto paterno o un sustituto materno, pero sí encontrar algo que lo asemeje, ¿no? A esa seguridad que tu papá o tu mamá le das. ¿Es triste? Afortunadamente solamente me ha tocado una vez, Ale, porque esta parte para mí como mamá es muy dolorosa escuchar. No concuerdo, así como que no quiero a mi hijo, ¿no? Porque sí, me tocó, como bien en alguna ocasión dices, yo no lo quiero. ¿Qué haces, no? ¿Qué haces con un niño si no lo quieres? Pero existe, y yo creo que en más de un caso. Un solo caso me ha tocado afortunadamente, porque en esto sí no puedo, pero existe. Entonces,
aquí estos chicos, bueno, ya tendrán que trabajar y desarrollar otros recursos para avanzar. No sé si sea la mayoría, yo esperaría que no, creo que no, refiriéndome yo, por ejemplo, a mi comunidad educativa, no es la mayoría, pero sí los hay. Chicos descuidados, chicos abandonados me refiero a un poco interés, ¿no?, de los papás en la parte educativa, pero pues se van desarrollando otras estrategias y otras habilidades para que ellos vayan avanzando. ¿Cómo en este caso, ¿no? Digamos, pensando en, digamos, las personas que están conectadas ahorita, ¿no? Evidentemente son personas interesadas, ¿no? Claro, Los que no están conectados, pues ni siquiera se conectaron a la plática. Pero bueno, pensando en este interés y a veces te encuentras con que sí lo quiero hacer, pero no sé cómo, o yo misma no sé cómo manejar o gestionar mis emociones, o me cuesta trabajo tal o cual cosa, es cómo pueden apoyarse, digamos, en la escuela. Evidentemente, en tu caso es una escuela muy en particular, pero no sé, habría una forma que tal vez tú pudieras sugerirles de cómo apoyarse para poder hacer este regreso un poco más amable para los chicos, apoyados en esta escuela, haciendo como este triángulo, ¿no? De los chicos, casa, escuela. ¿Cómo hacer este triángulo? Afortunadamente, digo, las redes sociales, el internet nos dan muchas ventajas. Hay muchas desventajas en su uso, sí, cuando no sabemos utilizarlos, pero también nos da muchas ventajas. Ya hay mucha información al respecto, muchos grupos de ayuda, incluso de autoayuda. Las terapias, reitero, estos grupos de autoayuda, las conferencias, muchas lecturas apropiadas para este tipo de situaciones. Aquí lo importante, creo, es atreverse y querer hacerlo. Si reconoces que no tienes la habilidad o no tienes las ganas o no sabes cómo hacerlo, porque también se vale no saber cómo hacerlo, tienes todos estos recursos ya. Reitero, la terapia, buscas en el internet cómo le hago para socializar con mi hijo, cómo hago para esto, y por supuesto que ya te arroja mucha información. Aquí, Ale, creo que dependería mucho, ¿no?, de la situación y del caso, ¿no? Pero creo que en internet ya tenemos muchos recursos para esa parte. Ahorita que decías un poco como algunas lecturas y demás, no sé si como parte de los apoyos en la escuela o tú tengas como algún referente de a lo mejor alguna lectura que le pudiéramos sugerir a las personas que nos acompañan hoy o para el grupo, bueno, poderlas compartir en donde ellos tal vez puedan pues, adentrarse un poquito, ¿no? O sea, si no la tienes ahorita y si después no la compartes, pues yo se las hago llegar. Sí, yo en un ratito te hago llegar, hay un libro que nos gusta muchísimo, habla de educación positiva, entonces creo que son recursos muy importantes. Educación positiva es poner límites, les decimos límites amorosos, no porque sean melosos y sean así, ¿no? Pero son límites claros que no nos llevan a la agresión. Ajá, entonces ese libro me gusta mucho y sí te lo comparto en un ratito, Ale, para que me hagas favor, pues, de hacérselos llegar. No recuerdo el título exacto ni el autor, pero ocupamos ese libro de disciplina positiva. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya más tardecito yo se los comparto. Sí, por favor. Para que podamos tener también ahí, ¿no? Que es un poquito la intención de estas pláticas en donde podamos ser más interactivos, nos puedan comentar sus preocupaciones, intereses o inquietudes y que también podamos proporcionarles a lo mejor algunas líneas de poder, de dónde puedan consultar o dónde puedan apoyarse, en fin, ¿no? Ahorita comentabas también, ¿no? Que además de, bueno, las lecturas, lo que pueden los chats, las pláticas y demás que puedan encontrar en internet también, o en la misma escuela que les proporciona, decías, también un recurso es la terapia. Y entonces pasamos como a la otra esfera en donde tú te mueves, ¿no? Desde el punto de vista de la terapia, ¿cómo ha sido o qué tipo de retos, digamos, te has encontrado con los chicos que de manera como ya casos concretos les está siendo difícil regresar? A lo mejor algo de esta experiencia le puede ayudar a alguien que pudiera tener a lo mejor su hijo o alguna persona conocida, alguna complicación así. Sí, últimamente, bueno, yo generalmente, por alguna razón, no porque sea mi especialidad, pero
creo que todo nos va, la vida nos va llevando por un rumbo. Generalmente tengo terapia como pacientes niños y adolescentes. Ese es como que mi perfil de pacientes. Y últimamente, pues justamente han llegado alumnos por esta situación de no querer regresar a la escuela, del miedo de regresar a la escuela, tengo miedo de salir de casa, tengo miedo de dejar a papá y a mamá, hace un rato se los comentaba. Pareciera que si el chico no tiene a la vista a papá, a mamá, al hermano, a la abuelita, hay un descontrol muy fuerte en él. Al alejarse de ellos, es un miedo que los paraliza. Yo recientemente envié una carta a una escuela sustentada en la parte educativa y en la parte emocional, porque estaban obligando a una alumna a regresar a clases. Si bien es cierto que ya es una obligación estar en clases, que ya no hay clases híbridas, ya no hay clases en unos sí y unos no, ahorita ya están obligados todos los alumnos a asistir a la escuela a partir del día de ayer. Hay alumnos que no pueden regresar a la escuela porque emocionalmente no están preparados. Aquí, ¿qué tienen que hacer si fuera el caso de alguno de ustedes? Acudir con un profesional de la salud emocional, hablando propiamente de terapeutas, psicólogos, psicoanalistas y demás, solicitar el apoyo, porque si este alumno que está en una crisis total y que esta crisis de miedo, de ansiedad, o algún trastorno, el que sea, lo puede llevar a desarrollar una enfermedad mental, por supuesto que es nuestra obligación, tanto al terapeuta como a la escuela, establecer acuerdos para que ese alumno todavía no se presente. Hay que sustentar bien una carta del por qué el alumno no puede regresar. Bueno, yo tengo en mi caso una paciente que no puede regresar a la escuela porque se siente, reitero, con miedo, pero esto la está llevando a desarrollar un trastorno de alimentación. ¿Es vulnerable? ¿Está en un riesgo total? Por supuesto que sí. Y tenemos la obligación de apoyar y de brindarle los recursos para que no sea obligada a clases. Si la escuela quiere, y la escuela siempre puede, digo, no quiero quemarme aquí en la parte educativa, pero les voy a dar un consejo, porque sí se puede. En todas las escuelas podemos hacer excepciones. Nada más no digan que yo se los dije, por favor. Pero todas las escuelas podemos hacer excepciones. Esto es importante también. La UNAM, hablando ya propiamente de la preparatoria, la UNAM nos dio la facilidad de evaluar a los alumnos como pudiéramos. Es decir, no necesariamente tenía que haber un examen físico. Podíamos evaluarlos a través de un trabajo, podíamos evaluarlos a través de un ensayo, podíamos evaluarlos a través de una entrevista, podíamos evaluarlos a través de evaluación continua, a través de solamente asistir a clases. La escuela podía decidir incluso cómo evaluar un examen extraordinario. Aquí tiene que ver mucho la empatía de la escuela, del profesional de la educación. Tiene que haber mucha empatía y debe de haberla. Ahorita de verdad no podemos, aun cuando ya no hay, reitero, no hay clases híbridas, la SEP ya dijo, ya se acaban las clases en línea y nos vamos todos a clases presenciales. Hay sus excepciones. Por ejemplo, nosotros tenemos excepciones en la escuela, sí. ¿Por qué? Hay alumnos también que se fueron a vivir fuera de la ciudad por la pandemia, porque tenían casa o no sé, fuera de la ciudad y que se fueron para allá. Imposible que regrese a terminar un curso faltando un mes y medio. Entonces se les está dando la facilidad. Ahora, regresando a la parte de la parte de la psicoterapia y en particular de esta pacientita que tengo, sustenté una carta donde la alumna la paciente no se puede presentar a clases porque lejos de apoyarla la vamos a perjudicar más. Afortunadamente la escuela accedió, tiene que ir de repente un día y poco a poco, y también como estrategia terapéutica está bien. Tiene que ir poco a poco enfrentándose a su miedo, enfrentándose a su realidad, pero no así de lleno, no, ahora todos los días no. Entonces vamos poco a poco, se ha presentado 2 veces a la escuela, ha funcionado un poco, no todo, pero todo es un proceso. Entonces,
No es el único caso, hay varios y creo, seguramente tú también, Ale, tendrás pacientes con la misma situación de, pues muchos chicos desarrollaron por lo menos depresión y ansiedad, por lo menos. Para justamente como los papás, ¿cuál dirías tú que sería como una señal, como un criterio para decir, para diferenciar entre cuando es un berrinche de no quiero regresar y cuando Sí. es una condición que se tiene que atender terapéuticamente porque sí es una situación de riesgo? ¿Cómo poderla diferenciar? El lenguaje corporal no engaña. El lenguaje corporal, perdón, es donde el que nos va a manifestar absolutamente todo. Bueno, perdón que ocupe mucho la palabra alumno, pero estoy como que muy habitada a esa parte. Un chico que tenga sudoración constante, mucho sueño, sin ganas de hacer nada, que solamente quiera estar incluso encerradito en su cuarto, desganado. O sea, ya es necesaria una terapia. No es solamente el decir no quiero ir a la escuela. Hay que leerles el lenguaje corporal. Hay que interpretar sus ganas, su manera de caminar, su manera de hablar. Hay incluso chicos que hablan muy aletargados. Eso ya es una ayuda forzosa. Incluso los chicos que usan el cabello así, para que no lo veas, para que no veas lo que te está transmitiendo, que de verdad es muy común ahorita ver a los chicos con todo el cabello aquí. Aquel chico que no es capaz de recogerse el cabello para que lo veas, ya te está dando una señal. Las uñas negras, por ejemplo, en los adolescentes, hablando en la parte ya de preparatoria, ya son indicios. No todo es moda, hay que aprender a leer el lenguaje corporal de los chicos. Así es, Ana. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Pues les invito otra vez nuevamente pues a que nos comenten. ¿Quieren comentar alguna situación, alguna duda, alguna pregunta para Ana? ¿No? Abrimos como en este momento, levanten su mano y ustedes háganla de viva voz, ¿no? Sus preguntas o sus comentarios a Ana, ¿no? Ya ven que tiene un montón de referentes y de experiencia porque Tengo de dónde. Sí, ¿no? Es como dices, entre la terapia, la escuela, maestra, directora, mamá, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas opciones desde donde nos habla Ana, ¿no? Entonces, pues, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle a Ana, pues ahora le damos espacio. En lo que se animan, voy por el libro, Ale, para darte de una vez el dato. Dame un minuto. Perfecto, Ana, excelente. ¿Sí? Va, muy bien, entonces, bueno, pues Ana se nos fue un momentito a buscarnos ese libro para que ustedes lo puedan tener y entonces podemos aprovechar para que ustedes puedan hacer la pregunta, la escriban ahí en el chat o si quieren que se escuche su voz, pues ya saben, aquí directamente puedan hacerlo. Anímense ahora que la tenemos aquí. Todo clarísimo, sin ninguna duda. Todo clarísimo, me parece que vamos muy bien, que la plática ha estado súper, súper interesante, súper fluida y la verdad es que los comentarios de Ana han sido como súper, súper atinados. Yo también soy docente, he trabajado con adolescentes y adultos ya en la universidad y sí, efectivamente, ¿no? Ahorita yo todavía tengo contacto con algunos de mis exalumnos y justo me dicen eso, ¿no? O sea, es que ya no sé si quiero regresar a trabajar, ¿no? Bueno, incluso yo como maestra y alumna en otros casos, yo también digo, es que yo ya no quiero regresar a un trabajo presencial, ¿no? Incluso ni siquiera dar clases presenciales. Creo que da mucho lo que ha sucedido. Algunos nos hemos acostumbrado más que otros, evidentemente. La depresión, como bien decían, pues no se manifiesta de la misma forma con todos, y lidiamos de forma distinta con estos cambios, ¿no? Entonces, me gusta poderlo complementar con lo que nos cuenta Ana, en donde, pues sí, o sea, tenemos que trabajar de forma distinta para que los chicos puedan dejar de lado esos miedos, esos frenos que durante estos 2 años se fueron
generando, porque antes pues evidentemente no existían, y que los podamos apoyar, porque lo que más necesitan nuestros adolescentes es apoyo, ¿no? Que los escuchemos, que les pongamos atención, que estemos junto a ellos, ¿no? O sea, no criticando, no forzando, no obligándolos a hacer algo en lo que no se sienten seguros, ¿no? Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es que solemos pensar que los adolescentes todavía son niños, no les hacemos caso, como que, no le hagas caso, ¿no? Está en ese periodo. Pero pues los adolescentes también sienten de otra forma, entonces nuestra chamba es escucharlos y poderlos apoyar y ayudarlos a que tomen una buena decisión por ellos mismos, ¿no? Gracias, Ana. Es correcto. Gracias, Gaby. Es correcto. La verdad es que entre más comunicación tengas con ellos, creo que es la manera más asertiva de tener resultados en los alumnos. A mí me decía uno de mis compañeros directores, por alguna razón, tengo mucha afinidad con aquellos alumnos indisciplinados, con aquellos alumnos que les cuesta más trabajo la escuela, y no es que sea afinidad, por alguna razón me buscan más. Pero ese acercamiento se ha vuelto una estrategia para mí, para sacar adelante a esos alumnos. Al principio empezó como un reto, ¿no? El primer año fue así de, pues mi reto es sacar a estos alumnos adelante. Hoy por hoy puedo asegurarles que a lo mejor no son los niños de 10 y tampoco quiero que sean niños de 10, pero te puedo asegurar que son alumnos que pasan de año, que aprueban sus materias, porque hacen un compromiso primero con uno, primero conmigo, a ver, te estoy apoyando, pero requiere un compromiso tuyo. Y después el compromiso va para ellos. Y entonces ya no hay manera de que el alumno te quede mal. Esa es una estrategia que a mí en lo personal me ha funcionado año tras año. Llevo 6 años trabajando en preparatoria. Y eso me ha funcionado mucho con ellos. Entonces, escucharlos para que comprometerlos contigo, después con ellos y avanzan. Reitero, no son de 10, pero para mí es mucho que aprueben, con un 6 o un 7, aunque sea, pero aprueban. Gracias, Ana. Claudia tenía su manita levantada. Te escuchamos, Claudia. Hola, Ale, hola a todos. Pues yo creo que es importante el trabajo con adolescentes, pero también es importante el trabajar con nosotros mismos, porque yo creo que para poderlos motivar, también nosotros debemos estar seguros y convencidos, pues, de darles esa seguridad a ellos, ¿no? Porque finalmente somos los transmisores a todo esto, ¿no? Y afecta desde cualquier edad, desde pequeñitos hasta, es cierto que ahorita el adolescente es el que más ha sido afectado por esto, ¿no? Pero yo creo que es importante trabajar primero con uno mismo para poderles dar esa seguridad también a ellos, ¿no? Así es, Claudia, tienes toda la razón. Y también creo que no solo los adolescentes han sido afectados, también creo que todos los niños en general, ¿no? Reitero, ellos se han perdido de una etapa importante en su desarrollo y están por este momento vulnerables ante cualquier cosa, pero también es cierto que nosotros somos sus modelos, somos modelaje para ellos, y lo que nosotros les transmitimos es lo que ellos aprenden. Claro. Igual hasta, no sé, me hace pensar un poquito el comentario de Claudia, siempre como un espejo, ¿no? Como de ida y vuelta, ¿no? Decíamos, ¿cómo puedo notar que mi hijo necesita una terapia o un apoyo adicional porque le está siendo difícil llegar, ¿no? Pero como tú decías previamente, o sea, mucho de lo que vemos ahí de esta dificultad, tal vez para regresar, tiene que ver con una dificultad que está pasando conmigo. Entonces, si estoy viendo que tal vez a mi hijo, a mi pequeño o a mi adolescente está teniendo dificultades como para retomar o está en una crisis, tal vez vale la pena voltearme a ver, y como decía Claudia, es qué es lo que tengo que hacer conmigo o qué está pasando conmigo, que tal vez es parte de lo que estoy viendo reflejado también en mi hijo, ¿no? Entonces, siempre serán también un buen espejo de nosotros para seguir trabajando, no solamente que ellos trabajen, sino evidentemente, como dice Claudia, trabajar nosotros mismos, ¿no? Gracias, Clau, gracias por tu comentario. Ana nos acaba de escribir en el chat el nombre del libro que nos sugiere, Disciplina Inteligente. Ahí está, en la escuela. Pero vienen muchos recursos obviamente para padres, para profesionales de la educación.
Es esto. Ahí lo tienen ya en el chat para que entonces puedan buscarlo si les interesa y que, bueno, evidentemente podamos tener como más recursos para trabajar con los chicos, con los pequeños y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ana. Gracias. Pasamos un momento más si hay alguien más que tenga alguna pregunta o alguna duda o comentario para que vayamos cerrando esta charla del día de hoy. Hace un rato te iba a comentar, ahorita cuando les preguntabas a los papás, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen esto? Así en clases, papás, si ustedes vieran a los maestros, así en clases, cámaras apagadas, no quieren participar, y entonces así nos la vivimos en las clases con los chicos. Pero también es válido, está bien, nada más es un referente que después los papás les exigimos, ¿por qué no prendes tu cámara? ¿Por qué no esto? Porque es algo que vivo en clases, pero cuando tenemos juntas virtuales con los papás o teníamos juntas virtuales con ellos, era lo mismo. Entonces, a ver, papás, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Pero bueno, es solo un referente. Sí, es como siempre un reflejo, ¿no? Pero sí, claro. Siempre la invitación. Si tenemos como algún comentario, y si no, te pediría, Ana, que nos pudieras hacer como un comentario final para redondear esta plática con tanta información interesante y, como bien decía Gaby, también como de una manera muy fluida y muy clara. Te agradecemos muchísimo. Ana está con nosotros en Libera, ahí la pueden encontrar siempre, y además de, bueno, su trabajo como directora, como maestra, ¿no? Entonces tiene mucha experiencia y, como bien dice, ¿no? Por alguna situación, ¿no? O sea, como que ha sido como que cuando uno lo va llamando y de repente la mayor parte de las personas con las que trabajamos, en este caso con Ana, pues son o niños o adolescentes, ¿no? Jóvenes, y eso la hace tener como mucha experiencia y es muy, muy acertada, ¿no? Entonces, bueno, la pueden encontrar en Libera y lo agradecemos mucho porque Ana siempre es un muy buen referente para cuando alguien nos pide el trabajo con algún chico, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Ana. No, muchas gracias a ti, Ale, por la oportunidad del trabajo, de poder compartir con ustedes, pues, un poquito de lo que la vida misma me ha llevado a trabajar, y que la verdad agradezco muchísimo porque me encanta trabajar con niños, jóvenes y adolescentes. Y bueno, yo en algunas, bueno, no en algunas, doy talleres, doy escuela para padres, y siempre les digo a los papás, siempre les digo, papás, mucho amor nunca es suficiente. Creo que el amor es lo más real, lo más nato que podemos dar a nuestros hijos, a nuestros chicos, y creo que con eso tenemos mucho, mucho avance para salir adelante. Y amor me refiero a acompañamiento, comunicación, comprensión. Alguna vez fuimos adolescentes, alguna vez fuimos niños, jóvenes. Entonces, sola empatía con ellos. Y de verdad, yo cierro con esto. Mucho amor nunca es suficiente. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Ana. No sé si Noé quería comentar algo. Gaby Vázquez nos agradece mucho, o agradece mucho a Ana. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias nuevamente, Ana, por estar también con nosotros. Y pues bueno.